Títulos colosales como Dragon Ball, Naruto o las aclamadas películas de estudio Ghibli nos parecen invencibles hoy en día, ¿verdad? Son absolutos gigantes de la cultura pop. Pero, y aquí está el detalle fascinante, este medio no siempre fue el titán indiscutible que conocemos. De hecho, lo que vamos a desentrañar en este análisis es una verdadera historia de superación, un relato increíble de artistas luchando contra una escasez casi total de recursos y enormes limitaciones tecnológicas. Todo esto empezó con experimentos súper humildes en blanco y negro. Creadores con presupuestos diminutos, pero con una imaginación arrolladora, que decidieron plantarle cara a los grandes imperios de la animación que ya estaban establecidos. Así que vamos a sumergirnos para descubrir exactamente cómo nació y cómo evolucionó este estilo inconfundible que literalmente transformó la animación para siempre. Arrancamos con la sección 1, desafiando al gigante animado, los primeros pasos. Imaginen este escenario. Tenemos un contraste brutal entre dos mundos. Por un lado está el método tradicional, liderado por gigantes como Disney. Su enfoque dependía de presupuestos altísimos para lograr ese movimiento súper fluido y realista que todos conocemos. Y por otro lado, enfrentándose a este verdadero Goliat, surge el método del anime incipiente. Como no había capital, la respuesta no fue rendirse, para nada, fue adaptarse. El resultado fueron estos experimentos en blanco y negro, hechos con el cambio del bolsillo, pero impulsados por una imaginación que no conocía límites. Básicamente, al no poder competir con la fluidez técnica, la creatividad pura tuvo que entrar al rescate para llenar ese vacío. Y esos primeros pasos nos muestran de manera brillante lo precaria que era la situación en esos años. A principios del siglo XX, muchísimo antes de que existieran las computadoras o los elegantes estudios de celuloide, estos pioneros japoneses tenían que arreglárselas con las herramientas más rudimentarias que se puedan imaginar. Estamos hablando de experimentar literalmente con tiza y recortes de papel para darle vida a cortometrajes mudos. Era un trabajo artesanal, súper minucioso y, aceptémoslo, extremadamente limitado en la parte técnica. Toda esta historia épica de supervivencia del anime arrancó trazando líneas con tiza, tratando de capturar aunque fuera un pequeño destello de magia visual. Pasamos a la sección 2, Tezuka y la revolución, el dios del manga. Ahora es absolutamente imposible entender toda esta evolución sin detenernos a hablar del inmenso impacto de Osamu Tezuka, a quien con mucha razón se le conoce como el dios del manga. Tezuka fue este creador pionero, un verdadero visionario, que se puso a observar a su competencia directa, especialmente ese estilo de ojos grandes de Disney. Pero en lugar de solo copiarlo, decidió adaptarlo y hacerlo completamente suyo. Con esta fusión estética le dio vida a la icónica obra Astro Boy. Y vaya que fue un hito, no fue solo un éxito del momento, fue el mismísimo Big Bang del anime. Fue ese instante exacto, mágico, en el que la animación japonesa por fin encontró su voz propia. Pero claro, Tezuka seguía teniendo el problema del dinero en contra, así que desarrolló lo que solo podemos llamar tácticas de pura supervivencia. La jugada maestra fue inventar técnicas para ahorrar dibujos. Si no había presupuesto para dibujar 24 cuadros diferentes por segundo y lograr esa fluidez perfecta, la estrategia tenía que cambiar por completo. La solución: priorizar a fondo la profundidad narrativa y enfocarse muchísimo en el alto drama. De pronto, la tensión emocional en el rostro de un personaje importaba muchísimo más que la suavidad con la que ese personaje caminaba. Es fascinante, porque lo que al principio era una clara debilidad financiera, terminó transformándose en la característica estilística más fuerte y definitoria de todo este medio. Lo que nos lleva a la sección 3, madurez y conquista mundial, el boom global. Es súper fascinante ver cómo se dibuja esta trayectoria ascendente. Arrancamos en esa dura época de posguerra con los fundamentos que dejó Astro Boy. De ahí, damos un salto gigantesco hacia la década de los 80 con obras que definieron una era como Akira. Y eso fue lo que realmente preparó el terreno para los años 90, donde presenciamos una explosión cultural que desemboca en un boom global sin ningún tipo de precedente. Todo este recorrido histórico es básicamente el cimiento sobre el que se levanta el imperio que tenemos hoy en día, llevándonos directo a nuestra era actual del simulcast inmediato. Es una escalada constante y alucinante de ambición. Y si nos detenemos un momento en esa década de los 80, lo que vemos es un punto de inflexión cultural tremendo. Fue ahí cuando el anime dejó de ser visto exclusivamente como material para niños. Obras maestras del cine como Akira y Ghost in the Shell irrumpieron en la escena internacional y le volaron la cabeza a medio mundo. Demostraron, sin dejar lugar a dudas, que la animación podía ser profundamente oscura, que podía explorar temas filosóficos súper complejos y, sobre todo, apuntar directo a un público adulto. Dejaron clarísimo que los dibujos animados podían tener exactamente el mismo peso dramático o incluso más que el cine tradicional de acción real.
Ese respeto que se ganaron a pulso en los 80 preparó el escenario para la locura total que vino después. En los 90 se desató una verdadera fiebre mundial. Franquicias enormes como Sailor Moon, Evangelion y Pokémon no solo se volvieron populares, sino que se convirtieron en productos globales absolutamente ineludibles. El consumo de estas historias rompió cualquier barrera geográfica o cultural que se les cruzara, extendiéndose de forma masiva desde su cuna en Japón hasta rincones tan lejanos como Argentina, marcando para siempre a toda una generación alrededor del mundo. Llegamos así a la sección 4. Triunfo en la era digital. El anime smart. Ahora, para quienes crecimos viendo esos clásicos ochenteros y noventeros, el contraste con lo que tenemos hoy es simplemente asombroso. Por un lado, recordemos la antigua era del VHS. Conseguir estos contenidos significaba esperar meses de pura agonía para que una bendita cinta llegara al videoclub local. Era un pasatiempo que requería una paciencia de monje. Pero del otro lado tenemos la actual era que llamamos Smart. Hoy la distribución global es automática. Gracias a la magia del streaming en simulcast, un episodio se está consumiendo en todo el planeta a los pocos minutos de haberse estrenado en Japón. Esa inmediatez es una locura. Para ir cerrando este análisis sobre su gran transformación, es clave notar cómo la tecnología actual sigue moldeando el medio. Hoy disfrutamos de herramientas digitales avanzadísimas y sistemas de inteligencia artificial que permiten niveles de detalle visual que aquellos primeros pioneros de los recortes de papel jamás hubieran soñado, además de lograr ese alcance global del que hablábamos. Pero, y esto es lo más importante, a pesar de toda esta brillantez técnica, el alma del medio se mantiene intacta. Ese enfoque original de Tezuka, de priorizar las narrativas inmersivas, sigue vivito y coleando. En el fondo, siguen siendo historias profundamente diseñadas para conectar de lleno con las emociones humanas. Así que lo que comenzó como un modestísimo experimento local, unos cuantos artistas desafiando a gigantes armados solo con tiza y papel, logró metamorfosearse hasta convertirse en la forma de arte más influyente de nuestra era contemporánea. Es, sin duda alguna, un testimonio brillante del poder absoluto de la adaptación y la creatividad. Al reflexionar sobre toda esta increíble evolución que acabamos de repasar, queda una pregunta flotando en el aire, una invitación a pensar en el impacto real que tiene este medio en nuestra cultura colectiva. ¿Qué historia animada logró cambiar nuestra forma de ver el mundo?